¿Qué tal, amigos de Red Tampico? Pues es un placer volver a vernos a través de las cámaras y micrófonos de Red Tampico TV, un esfuerzo colectivo entre la empresa, el portal informativo Red Tampico y la Asociación Civil Fuerzas Unidas por Tampico. En su nuevo segmento, Voz Urbana, que iniciamos el día de ayer. Hoy tenemos otro actor, otro personaje, otro símbolo de esta ciudad, en donde ha participado en lo que es las cooperativas pesqueras y que tiene pues el linaje de esta gran actividad. Pues su padre, don Manuel Mérida, fue un gran personaje, un gran promotor y activador de esta industria del oro blanco y el oro azul en su momento. Aquí tenemos en este foro, en esta cabina, la presencia del dirigente de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Manuel Mérida Martínez. Bienvenido, mi distinguido amigo, es un placer tenerte aquí en Red Tampico. Gracias que hayas aceptado la invitación para estar aquí en Voz Urbana. Sí, así es, mi estimado y apreciado Ángel. Mira, precisamente te agradezco la oportunidad, el espacio, la cobertura y la difusión que estás brindando ahorita en este momento al sector cooperativo, en este caso de la actividad pesquera, y ya para más enfático de pesca de camarón de mar. Sí, es necesario irlo desglosando porque la pesca es una actividad muy amplia, muy diversa y hay muchas especies susceptibles de ser aprovechadas. Sin embargo, aquí en Tampico se generó una pesca muy sui generis, una pesca de camarón, pero camarón de mar, porque pues el camarón se pesca en ríos y lagunas, esteros, también la camaya, pero en particular la pesca del camarón de mar vino a repuntar un episodio en la historia de Tampico, Tamaulipas. A ver, vamos a platicar estos amigos cibernautas que todos los días nos ven a través de la señal de Red Tampico TV, están muy atentos a la emisión de este programa Voz Urbana. Y bueno, el tema de hoy es la revolución social del cooperativismo pesquero. Pero bueno, para iniciar con un orden en esta charla, sin cortapisas, sencillas, esas charlas que son muy deliciosas, ricas en datos, ricas en historias, ricas en contenidos, me gustaría que nos pudieras hacer una breve semblanza, un análisis, un comentario acerca de lo que fue el origen del cooperativismo pesquero, sus antecedentes aquí en nuestra zona sur, Tampico, Madero, Altamira y la ribera del norte de Veracruz. ¿Cómo no, Ángel Kefti? Mira, pues yo desde niño tuve la fortuna, la gracia, el privilegio de nacer en una familia de origen pesquero de mar. O sea, mi padre se inició a pescar en barcos guachinangueros en lo que fue en aquel tiempo la Unión de Pescadores del Golfo de México, que estaba aquí a 2 cuadras de lo que hoy queda el Puente de la Puntilla. Tiraron un edificio allí, ¿verdad?, propio de la Unión de Pescadores, y él desde los 14 años salió a pescar guachinango. Posteriormente se iniciaron las actividades ya con barcos guachinangueros de camarón en el mar, era aquí directamente en la costa. Todo esto mi padre me lo platicaba. Eran relatos de familia, charlas, anécdotas que sonaban a leyenda para mí de niño, escuchar esas pláticas, él con sus amigos, o que nos comentaba episodios de su vida, cómo empezaron a pescar el camarón aquí en Tampico. Y dejó escritas unas memorias. Claro, unas memorias, ¿verdad? Podemos verlas aquí. Irlas, así es. A ver, me gustaría que nos pudiera leer algún parrafito, alguna al azar, si gustas, alguna mira, frase. Por decir, él mencionaba en aquel tiempo unos barcos que se llamaban Eureka, Brosmio, ¿sí? Claro. Por citar algunos dos, y que empezaron con barquitos de guachinangueros aditados para la pesca del camarón. En ese tiempo vinieron pescadores de camarón de mar, pero norteamericanos. ¿En qué año nos estás hablando más o menos? Aquí, para transportarnos en el tiempo, como si fuera una máquina del tiempo, y que nuestros cibernautas se transporten en ese mágico Tampico? Así es. Él habla del Tampico de 1940.
en la década de los 40. Inicia esta actividad con mucha solidez. Por decir, en ese tiempo, él menciona a un armador prominente, un joven empresario de nombre Modesto Llerena. ¿Cómo no? Sí, la familia Llerena y don Modesto Llerena, lo escuché oír que así es. De aquellos años 40, él ya traía unos barcos de origen español, de madera de cedro, y que empezaron a pescar aquí en Tampico el camarón. En las, ahora sí, aguas continentales, en la ribera, en las aguas colindantes, sí, todo el Golfo de México. Refiere aquí que se iban aquí a Barra de Corazones, la Isla de Lobos, Cabo Rojo, esta área aquí cercana, pero que salían temprano a las 5 de la mañana y para en la tarde venían con el barco lleno, hasta la cubierta de camarón, donde ya no cabía en las neveras. Erutaban los barcos, sí, de llenos, así es. Y que tomaron como base la isla la isla del Carmen, claro, en Campeche también. Claro. Después habla también de la familia González, de Beto y su hermano, que también eran españoles, de origen español, y trajeron barcos también se asociaron con don Modesto Llerena y se empezó a ampliar esa relación del pescador con los armadores y dio como resultado. Empezó todo como una empresa privada, ¿verdad? Pujante, fuerte, con capital, ¿verdad? Con barcos. Pero sucedió un detalle, como siempre en la historia, ¿verdad? Claro. Hay sucesos inesperados. En ese tiempo, Adolfo López Mateos, el licenciado, se promovía para la presidencia de la República y hace una gira por todo el país. Cuando llega aquí a Tampico, el señor Modesto Llerena le da un paseo de cortesía por aquí, por el mar de Tampico, yo le llamo el mar de Tampico. Río Pánuco. No, pero salen al mar. Okay. A la costa del Golfo de México, ¿verdad? Exactamente. Sí, salen al mar y en ese barco que se llamó el barco El Almirante, que era propiedad de don Modesto Llerena, y en esa tripulación iba mi padre. Don Manuel Mérida Centeno. Él iba en ese barco donde llevaban a pasear al licenciado Adolfo López Mateos y tuvieron oportunidad de charlar con él. Y obviamente un candidato siempre tiende la mano al pueblo, ¿verdad? Para cuando él llega a tener el puesto deseado, ¿verdad? De su candidatura con el voto popular, bueno, les ofrece el apoyo incondicional. Y así lo toman ellos, le toman la palabra y cuando ya está en la presidencia van a verlo. A que cumpla la promesa. Pues el viejo la cortesía, ¿verdad? Ya entraríamos en los 50 propiamente. Ya estamos hablando del 58, cuando casi en los albores de los 60. Claro, sí. Ahí ya inicia prácticamente lo que es el cooperativismo, porque ya empieza el sector social a emanciparse de los patrones. Los armadores tradicionalmente eran los patrones. Una política de gobierno, ¿verdad? Una tendencia del gobierno presidencial. Para que nuestros cibernautas que nos están escuchando, que están viendo con interés este tema de la revolución social del cooperativismo pesquero, bueno, estamos hablando de que en un inicio, en esa década de los 40 que tú mencionas, estos empresarios de origen extranjero, pero avecindados en nuestra ciudad, decidieron invertir en esta empresa, en esta actividad. Pues lógicamente somos un puerto en nuestra zona, colindante con este bellísimo y rico mar que es el Golfo de México. Y bueno, traen esos barcos, la población de Tampico, ese gran número de personas, se interesan por ser pescadores y se asocian, mano de obra, pescadores, capital, empresarios. Forman las primeras empresas de pesca en los décadas de los 40, muy exitosas, grandes cantidades de producto, inicia la derrama económica de esta productividad, pero llega la etapa de este presidente Adolfo López Mateos. Los pescadores buscan ya transformar su actividad, volverse los propios patrones y los propios trabajadores y tener ellos mismos sus propias empresas y sus propios barcos. Continúa distinguido amigo. Exactamente, aquí muestro yo los televidentes claro. esta fotografía donde era un barco de la iniciativa privada, al parecer era un barco
es de los 55 esta Así es, aquí podemos ver un barco, ¿verdad? Este barco dice Luna del Norte, es don Manuel Mérida Martínez, está en la década de los 50. Acá abajo podemos ver don Manuel Mérida Centeno. Abajo podemos ver un nutrido grupo de cooperativistas, de socios del ramo pesquero. Y bueno, les recordamos que estamos totalmente en vivo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos pasando también algunos videos actuales de alguna participación en el ramo pesquero de nuestro amigo Manuel Mérida Martínez. Observamos esos videos en donde está la captura del producto del mar, los barcos, la mar, etcétera. Regresamos, vamos a seguir platicando sobre este tema apasionante aquí en Voz Urbana, un foro, una plataforma para los actores, los líderes, las personas que hacen la vida cotidiana, tanto en el plano del quehacer público como en el plano del quehacer social y como el quehacer de la iniciativa privada. Estamos en Voz Urbana, no dejes de sintonizarnos a través de las redes sociales, @Red Tampico, y desde luego en los portales www.redtampico.net y www.rtdeportes.com.mx. Recuerden, Chinet, donas y pretzel, un delicioso manjar, ubicados en la esquina de calle Juárez con Álvaro Obregón. Los invitamos a que degusten estas delicias con un toque y acento americano, pero muy, muy deliciosas. Vamos a la pausa y regresamos.
Estamos de regreso, mis estimados amigos de Voz Urbana, pues estamos aquí en este programa de la revolución social del cooperativismo como tema de Voz Urbana. Manuel Mérida Martínez nos acompaña, nos estaba haciendo una rápida y amplia breve semblanza, reseña de lo que fue los orígenes, antecedentes del cooperativismo pesquero. Adelante. Así es. Yo quisiera aquí, José Ángel, mira, está otra ilustración. En esta ilustración es una asamblea de cooperativismo a nivel nacional en la Ciudad de México, y están los líderes a nivel nacional, Castro Verduzco, López Tapia o Flores Tapia, yo no recuerdo bien con el apellido, pero sí es y este es el primer barco, el Gitano, que compra la cooperativa Camarones del Golfo, ya es el primer barco propio. Claro. Era un barco de madera. Aquí tengo otra ilustración de los muchachos, todos a nivel nacional de la Confederación Pesquera de México. Así es, la gran Confederación Pesquera de México. Ustedes pueden apreciar aquí toda la gran familia de cooperativistas pesqueros, una fuerza tanto social como política de este país en la década de los 70, 80 y 90. Así es, y mira, en aquel tiempo mi padre le tocó asistir a Cuba, a la isla de Cuba, en un programa presidencial del licenciado Luis Echeverría Álvarez. Adquiere México alrededor de 25 barcos de ferrocemento construidos en Cuba para las escuelas del sistema educativo de ciencias y tecnologías del mar, que impulsó fuertemente el licenciado Luis Echeverría. Famoso EDMAR. Están los EDMAR, las escuelas secundarias pesqueras y los tecnológicos pesqueros. Ah, excelente. En todo el país. En todo el país. Vemos aquí alguna colección de pequeñas libretas de mar. Así es, esta es la libreta de mar de mi padre, es una leyenda, una historia. Esto es historia viva. Estoy en mis manos la libreta de mar del señor padre de Manuel Mérida, don Manuel Mérida Martínez, un hombre que se significó en vida como un gran luchador social y promotor y parte fundamental del cooperativismo pesquero, que dio tanta riqueza a nuestra zona sur de Tamaulipas que llegó a llamársele a esta industria el oro blanco o el oro azul. Aquí vemos, está sellado por la Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto, dice Tampico, Tamaulipas, 31 de julio de 1953. Fecha de nacimiento de don Manuel Mérida Martínez, 18 de mayo de 1928. Así es un documento histórico, ¿verdad? Y como aquí están todos los sellos y las firmas de los embarques diferentes, en diferentes embarcaciones, en diferentes etapas. Bueno, esto es parte de este segmento de Voz Urbana, un compromiso con nuestros ciberlectores, de llevarle parte de esa historia viva, parte de esos actores que han dejado huella, parte de esas personas que vienen recogiendo ese gran legado y levantando la bandera de alguna actividad, en este caso la pesca, el cooperativismo, que es la agrupación de las fuerzas vivas del país. Pues estos son documentos, la verdad, documentos que tienen mucha historia. Aquí podemos ver algunos otros libretas, podemos ver un pasaporte que, bueno, son pasaportes de la época de los 80, ¿va? Aquí está un pasaporte, así es, documentos que avalan pues la capacidad para poder viajar a otro país. Aquí tenemos el pasaporte de don Manuel Mérida Martínez, don Manuel Mérida Centeno, y bueno, aquí podemos ver muchos sellos de visitas a otros países que realizó, siempre buscando la promoción del cooperativismo pesquero. Platícanos un poquito, ¿por qué ese concepto de revolución social del cooperativismo pesquero? Sí, mira, a través de la historia de todos los países siempre hay, como te decía al principio, etapas que vive el pueblo, el ciudadano, como tú dijiste, las fuerzas vivas que representan a la sociedad. En este caso, México ha tenido muchas revoluciones sociales. Sí, así es. Ferrocarrileros, en este caso hablamos de la pesca, de que siendo una actividad donde
estaban al frente la iniciativa privada con sus fuertes capitales, barcos, unas flotas poderosas que desplazaban toda la actividad pesquera de mar. Claro. Ingresa por programa presidencial del licenciado Adolfo López Mateos, la primer cooperativa que se llamaba Camarones del Golfo. Es el parteaguas en esta gran lucha social. Entonces, aquí no hay, por decir, culpables, ni hay que perseguir a nadie, simple y sencillamente son etapas en la vida de un país en donde se abren los abanicos de participación social para los que están protagonizando una actividad. Sí, definitivamente, sí. Pues en la década de los 70, 80 y 60 y pues 50 que hablabas prácticamente de esa década de los 40, fue una locomotora de desarrollo, fue un eje principal el desarrollo económico, derrama económica. Ustedes saben, amigos, pues acuden hoy a mercados como La Puntilla o el propio mercado municipal y a los centros de abasto y pues se ve la riqueza del mar, una variedad, aunque hoy por hoy es diferente la situación, pero evoco esa imagen. Exacto. De ver los productos del mar. Platícanos un poco cómo fue esa derrama económica, cómo era la vida del cooperativista pesquero en ese boom. En aquellos años se tienen registros en la Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, en la paraestatal Ocean Garden, de la actividad pesquera comercial de mar que desempeñaron las cooperativas pesqueras impulsadas por el gobierno. Se habla que después de los ingresos en divisas de la industria petrolera, por conceptos de exportación e importación, la actividad pesquera de camarón era el primer lugar después del petróleo en ingreso de divisas al país. Por cuestión de exportación. Excelente. No, pues ahí está, amigos cibernauta de Red Tampico y de nuestro portal hermano RT Deportes, que siguen la transmisión de este programa Voz Urbana con su servidor José Ángel Jepti, llevándole los temas de interés, los temas que hacen esa voz urbana, esa voz que lleva mucha historia y que tiene muchos datos y que la verdad es necesario conocerla, verla, palparla de viva voz. Otro dato interesante, que las cooperativas que en ese tiempo lideraban Camarones del Golfo, Huachinangueros y Camaroneros Tampiqueños, que se derivó de Camarones del Golfo, salieron todas las demás cooperativas, hasta ser como 30 cooperativas. Tenían sus plantas seleccionadoras, sus muelles propios, sus barcos propios, y ellos seleccionaban el camarón y lo exportaban directamente a Estados Unidos por cuenta propia. Platícanos un poquito, entonces, para dejar claro al ciberlector que nos está viendo esta interesante charla sencilla, pero dinámica y con muchos datos, con muchas fotografías, con muchos conceptos. Tampico, entonces, se puede decir, fue pilar, fue parte fundamental de ese naciente concepto de la revolución social del cooperativismo pesquero. Así es, bueno, teníamos que también referirnos que mucho antes, en el sexenio del licenciado Abelardo Rodríguez, este presidente en su sexenio impulsó las cooperativas de la costa del Pacífico. En los años 20, más o menos, Abelardo Rodríguez. Sí, él impulsó las cooperativas de allá del Océano Pacífico, Mazatlán. Bueno, no de los años 20, porque mi padre refiere que él estuvo allá. Bueno, ahí sí, yo me perdería en la secuencia de los sexenios, no soy muy experto en los sexenios, pero sí. Más que cooperativas, hablarías entonces que Abelardo L. Rodríguez, un expresidente de México, impulsó la pesca en el Pacífico. En el Pacífico, pero como con cooperativas. Ya iniciando con cooperativas. Así es. Cuando mi papá me comentaba que cuando él fue a pescar a Ensenada, la costa de Baja California, desde Mar de Cortés, desde La Paz hasta Ensenada, era la pesca de camarón, en Mazatlán, precisamente. Ya las cooperativas allá ya estaban sólidas y fuertes. Así es, entonces recapitularíamos en pensar que el gran inicio del cooperativismo pesquero en nuestro país es en el Pacífico, y esos conceptos, esas enseñanzas, esa visión de
ciudadanos de Tampico y de la región que se fueron a trabajar a esa zona porque les gustaba la práctica de la pesca, porque estaban enamorados del mar. Sí. Se traen toda esa conceptualización y desde aquí empiezan a formar todo el movimiento cooperativo, ese acervo, todo ese movimiento cooperativista pesquero del Golfo de México. Así es, aquí ya surge en Tampico y Carmen simultáneamente. Así Campeche. Es, sí, Campeche. Pero Campeche toma la delantera, pues son marinos también por excelencia y se hacen fuertes cooperativas ahí en Campeche, que la San Román, que Pulpe. Prácticamente para también recapitalizar este tema, nos comentaba sobre el tema de las cooperativas. ¿Qué se necesitaba para formar una cooperativa? ¿Cuántos socios en ese entonces formaban una cooperativa? Para que más o menos se tenga una idea. Sí, en aquellos años era arduo constituir una cooperativa. No era fácil. No era fácil porque se tenían que reunir, según la ley de aquel entonces, parece que todavía era la ley del 33. Claro. Tenían que reunirse un mínimo de 35 o 70 socios. Uh-huh. Yo no recuerdo el dato, pero sí, además se tenía que pedir una anuencia de no competencia ruinosa y que entre otras cooperativas ya existentes avalaban la constitución de una nueva cooperativa. No era fácil. No era fácil, porque era un estudio, estaba la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y varias dependencias que regulaban, la Secretaría de Comercio directamente también. Definitivamente, pues es un tema muy amplio, muy sui generis y con muchas aristas y vertientes. Nos hablabas que hubo un momento en esta vida de la revolución social del cooperativismo que el trabajador toma de alguna manera por asalto esta actividad, tratando de dejar el lucro que tenían en su momento los armadores, para ellos llevar la repartición de la riqueza a una clase trabajadora y que se enseñaran a autodeterminarse, autogobernarse, autoadministrarse, y bueno, toda esa comunidad de pescadores aprendieran lo que es hacer una empresa. Así es, fue una escuela realmente, las secundarias y los SETMAR, por decir, yo tengo bonitos recuerdos que en aquella época los muchachos que salían de las escuelas pesqueras del país ingresaban directamente a la actividad productiva, a las cooperativas pesqueras. Aquí hay un caso que a mí me llena de mucha satisfacción, de un capitán camaronero que fue productivo y un ícono también de la pesca en la flota de los Villaguis. Él me refiere que cuando salió de la secundaria pesquera, él se fue a la cooperativa Camarones del Golfo por encargo de su abuela, que le dijo, ve a ver a mi compadre Manuel Mérida, dile que ya saliste de la escuela, y se presentó allí y le dijo, sí, cómo no, tú saliste de la escuela, ya estás preparado, y agarró un barco y se fue de motorista. Qué tremendo, qué conceptos. La verdad es que estas personas que formaron parte de esta revolución social del cooperativismo, pues tenían una visión de crecimiento, una visión de integración, una visión de autodeterminación para tener su propia fuente de empleo y pues repartir la riqueza y el engrandecimiento de estas personas que pues formaron parte de esa época tan bonita, esa época de desarrollo económico en nuestra ciudad, la época del oro blanco y oro azul, grandes riquezas, observábamos gente que de alguna manera prosperó de manera muy amplia. Al dedicarse a esta actividad. Aquí podemos ver el interior de lo que es un barco, de ferrocemento, podemos ver este barco de presidencia, este barco que refería que llegaron a los tecnológicos y SET del mar y escuelas secundarias. Pero amigos, no se despeguen del cibertelevisor, vamos a ir a una pausa, estamos totalmente en vivo desde Red Tampico TV, esto es Voz Urbana, vamos a entrar en la parte final de este programa que lleva de manera directa a los actores y
personajes del quehacer público, privado y social. Quiero comentarles antes de irnos a la pausa que esta es la primera parte de este programa. Este programa va a tener una continuación, una segunda parte, por razones de que es un tema muy amplio, si lo hemos querido manejar, y los esperamos que el lunes a partir de las 4 a 5 de la tarde nos sintonicen con la segunda parte, en donde ya hablaremos más que historia, hablaremos del momento actual, del momento de las cooperativas. Un segundito antes claro, de irnos a la pausa. Este muchacho que me comentó esa anécdota, que él la vivió y claro, me la platicó, se llama Marco Antonio Dávalos Barocio. Claro. Y él ahorita es capitán de un barco remolcador que anda en la sonda de Campeche. Claro. Vamos a ir a una pausa y regresamos. En la parte final vamos a tener conclusiones sobre la historia de la revolución social del cooperativismo pesquero. Estimados amigos de Red Tampico Televisión, bueno, ya estamos de regreso en Voz Urbana, un instrumento, un foro de ideas para llevar a cabo la presentación de los actores, de los líderes y todas las personas que participan en el quehacer público, en la iniciativa privada y en el sector social de nuestra zona conurbada. Manuel Mérida, comentarios, conclusiones para finalizar esta primera parte de este tema, la revolución social del cooperativismo pesquero en nuestra zona. Si me ayudas aquí en esta claro, cómo no, cómo no. José Ángel, mira, yo quisiera que el público viera la trascendencia social que tuvieron las cooperativas
en este caso Cooperativa Camarones del Golfo, entrega un cheque de 50,000 pesos de aquel tiempo a una viuda de un pescador camaronero de mar que falleció en las labores pesqueras, y se le entrega la póliza de un seguro de vida a la viuda. Aquí están las ilustraciones, fueron publicadas en los diarios, en los periódicos de la localidad de aquel tiempo, donde el compromiso social de los compañeros era solidarizarse con el humanismo, con la familia del compañero, ver que estuvieran inscritos en el seguro social, tuvieran un seguro de vida, periodo de vacaciones, reparto de utilidades. Era una cosa maravillosa ser dueños de una industria pesquera a nivel nacional, que el trabajador por primera vez en la historia, el trabajador de mar, tenía esos privilegios. Y fue un periodo muy hermoso desde el cual yo surgí. Yo viví esa época de niño y aquí está el resultado conmigo. Fui una persona de bien. Mi padre nos enseñó buenos principios, buenos valores, y tuvimos esa bella época. Aquí está una fotografía de mi papá con un hermano mío que están aquí ellos en una embarcación, de embarcaciones propias, compañeros de aquel tiempo de mi padre, cooperativistas que yo los llegué a conocer siendo niño, y es una etapa muy emocionante. Así es, Manuel. Bueno, amigos, ustedes han estado viendo a lo largo de este programa de Voz Urbana toda la revolución social del cooperativismo pesquero. En este primer bloque de este programa que hemos traído a este amigo Manuel Mérida, que hoy por hoy está llevando a cabo la constitución de una federación de cooperativas pesqueras y la integración nuevamente de este sector, que trae planes, trae proyectos para el futuro y para el presente inmediato. Quisimos en este primer bloque pues presentarle los antecedentes, los orígenes de todo esta gran sector como lo fue el cooperativismo pesquero, que tuvo una época brillante en los 40, 50, 60 y 70, ese oro blanco y oro azul. Y amigos, el tiempo nos gana, pero sin antes decirles que va a continuar este programa. El próximo lunes en punto a las 4 de la tarde tendremos el seguimiento. Ustedes vieron a lo largo de esta transmisión en Red Tampico Televisión, pues algunos videos en donde se pasaron las cuestiones de la actividad en la mar. Manuel Mérida Martínez, ha sido un placer que estés aquí. Te invitamos a que estés puntualmente el próximo lunes y seguir hablando de esa gran trayectoria, de ese gran hombre profundamente humanista como lo fue don Manuel Mérida Centeno, un hombre que dedicó su vida a la pesca, a la constitución de sociedades cooperativas, que trajo el legado, como tú bien apuntabas, de todo ese gran sistema de trabajo del Pacífico desde los años casi 30. Te agradecemos, llegamos a la conclusión, amigos. Los invitamos a que no dejen de sintonizar las transmisiones de Red Tampico Televisión. A continuación tenemos la red deportiva con un invitado de lujo, el profesor Javier Ávila, subdirector del Ayuntamiento de Tampico en materia de deportes. Por hoy ha sido toda una emisión de Voz Urbana, un foro de expresión de líderes, actores y personajes del quehacer público, social y privado. Nos vemos hasta la próxima, el próximo lunes en punto a las 4 de la tarde.